Ya. Muy bien, entonces, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por su asistencia. Como siempre, los felicito. ¿Ya? Como recordarán, nosotros estuvimos viendo la clase anterior, ¿cierto? Este reportaje, ¿por qué la palabra ambición es peyorativa cuando hablas de una mujer? ¿Cierto? Habíamos dicho que la sociedad muchas veces ve de manera negativa en el caso de la mujer la ambición. Ya en cambio, en el caso del hombre no es tan así. Entonces, de alguna manera, como que se están replicando ciertos estereotipos de género. ¿Ya? Recordar que estamos viendo todo esto porque el objetivo que hemos trabajado, que es el objetivo 10, aborda los diversos medios de comunicación y diversos subgéneros, cierto, periodístico. Por eso ustedes han revisado reportajes, crónicas, columnas de opinión, ¿cierto? Carta al director, entre otro tipo de textos, noticias también, ¿cierto? Y publicidad de propaganda. Entonces, hoy día vamos a hacer un repaso también de los medios de comunicación para ir sintetizando, ¿cierto? Este objetivo y lo que hemos trabajado. Bien, ¿podría seguir avanzando, por favor, a la siguiente página? Ahí, cierto, bueno, al principio aparecían, así de un segundo antes, sí, aparecían esta idea de las preguntas, ¿cierto? Que era para, de alguna manera, hacernos reflexionar, ¿cierto? Sobre de qué iba a tratar, ¿verdad? Este reportaje, y que ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Ya, muy bien. Y sobre todo las preguntas que aparecen al inicio, en modo de introducción, son para hacernos reflexionar sobre de qué iba a tratar o adentrarnos en el tema. ¿Ya? Bien, acá aparecía, ¿cierto?, la definición de la palabra ambición y que, como habíamos visto, en el caso de la definición de diccionario de la Real Academia Española, no hay una calificación, no hay un juicio de valor sobre lo que es la ambición, sino simplemente se describe lo que es, ¿ya? En cambio, en la sociedad en la que le otorga una carga positiva o negativa, ¿ya? ¿Qué decía la RAE al respecto? Decía que era un deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidades o fama. Eso es la primera acepción, ¿verdad? O el primer significado. Y en el segundo, cosa que se desea con vehemencia o con pasión, ¿cierto? Con fervor, ¿ya? Al respecto, entonces, la primera acepción tenemos que, tiene que ver con algo más bien ansia o deseo de algo material, y en el segundo, con desear algo como el caso que ponen ahí, como un estilo de vida, ¿ya? Pero en ningún caso se da un juicio de valor. También teníamos que iban apareciendo más adelante, por ejemplo, distintas entrevistadas como Stephanie Clifford, cierto, Clara Resgos, entre otras, ya que en el fondo todas eran mujeres que estaban destacando en sus profesiones o eran más independientes, ¿cierto? Que en el caso de Stephanie Clifford, ella era periodista del New York Times, el caso de Clara Resgos, ella era una empresaria, ¿cierto? Que tiene una empresa española, ¿cierto? En el fondo que habían llegado muy lejos. Pasemos a la siguiente página, por favor. Ya entonces tenemos todas estas mujeres que van teniendo distintas cualidades en el fondo que la hacen que se conviertan en exitosas. ¿Ya? Tenemos también a Carmen Rodríguez Mazo, que era productora ejecutiva, ¿cierto? Propietaria y fundadora de Touch Studio, una empresa, ¿cierto?, de postproducción con sede en Madrid, ¿ya? Y que para ella, ¿cierto?, la ambición también le resultaba negativa, ¿ya? Y cuando se le asociaba a una mujer, porque, como ella comentaba, se le asocia con esta idea de trepadora o arribista, no así como el caso de un hombre que se lo ve, o más bien se le genera admiración, ¿cierto? Y donde se dice más bien que una persona que logra superarse o que tiene una carrera o es más exitoso o se superó personalmente, pero no así en una mujer. La cuarta entrevistada, ¿cierto? Era Ana Martín, que era directora de planificación estratégica de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa World the Talk, ¿cierto? Para empoderar a las mujeres. O sea, ellas son mujeres que están cada vez también transmitiendo esta idea de liderazgo, de empoderamiento a otras mujeres, ¿ya? Bien, sigamos avanzando. Entonces, esta idea entonces de negativa hacia la mujer como fría, calculadora, de poco fiar o de poca confianza. Y también tenemos esta idea de que existen tantos significados, ¿verdad? Para la palabra ambición como persona hay, o sea, no tenemos por qué estereotipar al respecto, ¿ya? Y respecto a los hombres, ¿cierto? Se los ve como, siempre se les asocia esta característica de los estereotipos masculinos como ser más duro, más ambicioso, más agresivo, más frío, más racionales. Claro, pero aún así, claro, eso no se los ve de manera negativa, en cambio una mujer sí. ¿Ya? Sigamos avanzando a la página 206, a la siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, esos son los principales aspectos que se mencionaban
en este reportaje. Después estuvimos mencionando, cierto, algunas preguntas que ya las resolvimos, que habíamos dicho entonces que el tema central acá era la ambición, ya, pero la ambición desde el punto de vista que genera una diferencia social, ¿verdad?, en hombres y mujeres. Habíamos como comentado la experiencia de estas cuatro entrevistadas y habíamos comentado también las características de la ambición asociadas a hombres y mujeres. Pasemos a la página siguiente, por favor, a las actividades que vienen después de este recuadro, a la actividad 4, por favor. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Qué prejuicios sobre las mujeres se desprenden del reportaje? ¿Qué prejuicios recuerdan ustedes o ven que dejan entrever de este reportaje? ¿Quién me podría comentar? ¿Qué prejuicio hacia las mujeres o hacia el hombre, pero principalmente hacia las mujeres hay acá? ¿Se recuerdan que era un prejuicio, no? Chicos, chicas, ¿recuerdan que es un prejuicio? ¿Qué Es entienden como ustedes? una percepción anticipada de algo. Exacto. Y por lo general, esa percepción anticipada, como bien dice usted, ¿es positiva o negativa por lo general? Negativa Negativo. se diría, po. Negativa. Exacto, negativa generalmente, ¿verdad? Por eso se llaman prejuicios. O sea, prejuicios son juicios previos, ¿ya? O juicios antes de conocer a alguien como en mayor profundidad, por ejemplo, ¿ya? Y por lo general tienden a ser negativos, ¿cierto? ¿Y qué juicio entonces negativo creen que hay hacia la mujer muchas veces, según lo que se deja ver acá en el reportaje? Sobre la ambición ¿Ya? Sí, cierto que la hacia ambición... la mujer. Exacto, que la Ujú. ambición era... ¿Y qué características se le asociaba a la ambición de la mujer? Eh, Trepadora. Trepadora, ya, súper. sí, ¿Qué más? no recuerdo si era la palabra, pero arribista, Exacto, no súper. recuerdo. Eso es, sí, Ya. sí, muy bien. ¿Alguien más? Sí, súper, muy bien los dos comentarios, muy bien. ¿Qué más? Se le asocia con esta idea de frialdad o inclusive se le asocia a lo masculino, una mujer ambiciosa como con carácter así como masculino, porque es como se empodera y todo lo demás. Entonces, hay varios prejuicios en la mujer y que responden a estos estereotipos. ¿Y ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con esos estereotipos? ¿Les parece que está bien o creen que está mal que existen esos estereotipos, esos prejuicios? Mal, está mal. Ya, sí, cierto, porque de alguna manera genera mayor rivalidad, mayores diferencias sociales, diferencias de Sí. género. Sí, cierto. Ujú. Y todos tenemos en realidad derecho a desarrollarnos, a ser exitosos, independiente si sea hombre, independiente si sea mujer, deberíamos tener igualdad de oportunidades, ¿cierto? Porque en realidad las personas deberían valorarse por sus méritos, por su trabajo, por su esfuerzo, ¿cierto? Más que, y por sus talentos, más que si es que por tu género, por tu condición social, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lamentablemente la sociedad todavía en algunos aspectos, en algunos lugares, esto todavía no cambia, ¿ya? Bien, después teníamos esta síntesis, ¿verdad?, de los temas que se abordaban en distintas partes del texto, pero en realidad ya lo vimos en general, que teníamos que los primeros cuatro párrafos, como bien les decía, se generaba esta introducción, se hablaba de quién iban a ser la entrevistada, ¿cierto? Y que eran mujeres exitosas, ¿verdad? Con mujeres que habían logrado sobreponerse a los prejuicios, a ser juzgadas y todo lo demás, y habían llegado muy lejos, ¿cierto? Tenemos esta periodista del New York Times, Stephanie Clifford, que había llegado a ser una reportera de un diario de renombre internacional, lo cual es bastante positivo porque es un diario prestigioso, entonces su idea iban a ser más escuchadas también. Lo mismo esta empresaria independiente, ¿ya? Y teníamos estas preguntas retóricas que te incitaban a reflexionar sobre el tema. Y buscando la acepción, ya habíamos dicho entonces como conclusión que la sociedad es la que nos pone estos juicios de valor y no así, por ejemplo, la definición de la palabra propiamente tal. Y también habíamos comentado que esta idea de que habían tantos significados como tipo de persona hay, o sea, no podemos estereotipar a que todas las personas somos iguales o que todas las personas tienen el mismo tipo de ambición, por ejemplo. Pasemos a la pregunta 6. Dice, esta tiene que ver con una pregunta de evaluación, una pregunta donde ustedes tienen que evaluar, ¿cierto? Este reportaje. Dice, ¿consideras que las personas entrevistadas a estas cuatro mujeres resultan adecuadas como fuente para el desarrollo del tema del reportaje? ¿Por qué? Si ustedes tuvieran que, de alguna manera, evaluar esta fuente, estos respaldos, porque vienen a ser como respaldo desde el punto de vista argumentativo, ¿las consideran relevantes? ¿Creen que de alguna manera contribuye al desarrollo de este texto el hecho de que hayan aparecido estas cuatro entrevistadas? ¿Aporta nueva información? ¿Les sirve o no al texto? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Profesor, desde ¿Qué mi punto de sirve? vista, Corroborar la información. Ya, el compañero dice que corrobora la información y la compañera que dice, que desde el punto de vista se ve cómo la mujer siempre se le va a ver de forma positiva, o ujú, cómo llegó a ser, perdón, ujú. a esta forma, viéndose que no es, a ver, cómo se ve cómo puede ser positivo y no negativo, en ese sentido. Exacto, súper bien, Y súper bien. gracias a ser ambiciosa, llegó a ser lo que es y es grande gracias a eso. Exacto, súper bien, muy bien. En el fondo, ambas respuestas están muy bien, de cómo la mujer también o sea, al contrario de cómo la sociedad la ve, ¿cierto? Con esta ambición negativa, las mujeres, acá nos muestran cuatro claros ejemplos de cómo cuatro mujeres se empoderaron, independiente de lo que la sociedad dijera, se volvieron una verdadera referente para otras mujeres también, y lograron ser exitosas y triunfar en su campo, en su profesión, en su empresa, en lo que ellas se desarrollaban. Entonces, de alguna manera, respalda esta visión positiva que de alguna manera buscaba dejar entrever, ¿cierto? Rebeca Rus, que era la autora de este reportaje. Y por otro lado, claro, igual en relación a lo que decía el compañero, de alguna manera, claro, que contribuía al desarrollo de la argumentación, o más que de la argumentación, porque en el caso del reportaje, lo que predomina es la exposición, la información, pero contribuye porque como el reportaje es un texto que además mezcla entrevistas y otro tipo de cosas, que aparentemente es subjetivo, pero como son respaldados por mujeres de autoridad, o mujeres que tienen relación con el tema, eh, se genera esta idea de que contribuye finalmente y hace más comprensible el mensaje. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos que la idea, ¿verdad?, de esta autora se dejan entrever en lo que ella opina, pero a usted le facilitó, ¿cierto?, mejor la comprensión, o sienten que afectó a ratos que se dejara entrever la opinión de la autora de este reportaje. ¿Qué les pasó con eso? Porque la autora de alguna manera igual constantemente dejaba de alguna manera que nosotros viéramos cuál era su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció que eso? ¿Encuentran válido que la autora también expresara su opinión de alguna manera o no? Yo lo encuentro válido, ya que en las autoras eran mujeres que tenían una ambición, entonces ellas lo vieron de primera fuente, cómo Ujú. fue el prejuicio hacia ellas y cómo ellas lograron superar este prejuicio. Entonces encuentro que fue algo súper importante para ver también el punto de vista de una mujer que es ambiciosa y que no E- es malo ser ambiciosa. Exacto, súper bien, Renzo. Muy bien, lo explicó muy bien. Sí, exacto. Contribuye muy bien, ¿verdad? Porque estaba muy relacionado con el tema. Súper bien. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Bien, eso respecto al reportaje. ¿Les gustó el reportaje? ¿Les llamó la atención? ¿Le hacía sentido? ¿Encontraron que el reportaje realmente se acercaba a la realidad o lo encontraban muy distante a la realidad? ¿O esto pasa todavía? ¿Ven ustedes? ¿Les parecen que era acertado lo que se decía en este reportaje o no? ¿Qué les pareció? ¿Ustedes leen reportaje? ¿Les gustan los reportajes o no? ¿No les gustan o les gusta leer reportaje? ¿O antes no leían mucho reportaje? ¿Qué les pareció este reportaje en particular? ¿Qué me podrían decir? A Los mí me escucho. gustó el reportaje, o sea, yo no leía mucho, pero me pareció bastante interesante. Ujú, súper, súper. ¿Alguien más que quisiera comentar? Muy bien. Bien, pasemos al siguiente. Dice, observa cómo está escrito. Tiene que ver con la ortografía. En realidad esto no es difícil porque ustedes están acostumbrados a esta parte, ya que es los dos puntos. Ustedes saben usar los dos puntos, saben que tienen más de un uso, ¿ya? Ustedes saben que los dos puntos, al igual que el punto y coma, ¿cierto? Y al igual que la coma, ¿cierto? Y los distintos puntos seguidos, punto aparte, etcétera, tienen distintas funciones, ¿verdad? Y hay que saber usarlo, ¿ya? Sirve para delimitar unidades sintácticas menores al enunciado, es decir, frases más cortas. A continuación, se ejemplifican algunos de sus usos para que los apliques en los textos que escribe. Fíjense cuando ustedes lean cómo están usados, porque la mejor forma de aprender a usar los signos de puntuación es leyendo y fijándose cómo lo usan otros autores, ¿ya? Y también cuando ustedes lo escriban, intenten aplicarlo. El primer uso que se le da a los signos, por ejemplo, en este caso los dos puntos, es para introducir una verificación, una explicación o una ejemplificación, cualquiera de esas opciones. Viene el ejemplo, dice, hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos ambicionar tenerlo todo.
dos puntos, una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable. Entonces ahí lo que hace la autora es de alguna manera ejemplificar cuáles son o a qué se refiere con esta idea de ambicionarlo todo, que sería tener una carrera profesional y una vida familiar impecable. ¿Ya? A eso se refiere ahí, puede ser una especie de explicación o ejemplificación. ¿Ya? Después tenemos un segundo ejemplo, que es el uso de los dos puntos para introducir una cita empleando el estilo directo, es decir, lo que dijo directamente, en este caso la entrevistada, pero lo que podría haber dicho un autor. Esto, cuando ustedes vayan a la universidad, fíjense mucho en esto porque van a tener que aprender a hacerlo, porque en la universidad les piden cada vez mucho más ensayo, informes, ¿cierto? Donde tienen que, de alguna manera, citar y respaldar lo que van diciendo. ¿Y cómo se hace eso? Respaldando con autores, ¿verdad?, que hablaron sobre el tema y que son de autoridad frente al tema. Entonces, generalmente hay distintas formas de citar, ustedes van a ver distintos formatos más adelante, como el APA, que lo voy a empezar a trabajar con ustedes el próximo año, ya, entre otros, pero hay varios, ya, donde por lo general se cita al autor, se nombra al autor, se menciona, después aparece, se dice quién es, los dos puntos y se cita, entre comillas, ¿cierto? Se cita lo que dijo ese autor, esa persona. ¿Ya? Eso es muy común en los textos académicos, así que para que lo vayan de alguna manera concientizando. Y por último, también tenemos los dos puntos para introducir una conclusión, consecuencia o resumen. Ejemplo, existen palabras que no connotan lo mismo para hombres y mujeres, es decir, que no significan lo mismo, ¿cierto? Construyen estereotipos y generan prejuicios. O sea, se establece ahí como, de alguna manera, un resumen a qué se refiere con esta idea de que connotan lo mismo para hombres y mujeres, que en el fondo es esta idea de construir estereotipos y generar prejuicios. También se ve como conclusión. ¿Queda claro esto de lo uso a nivel gramatical de los dos puntos? Lo usan, si ustedes analizan cómo lo escriben, ¿lo han usado adecuadamente cuando le ha tocado poner dos puntos? O sea, analicen eso, ya analicen como cuando escriben, si ocupan los dos puntos, en qué situaciones lo ocupan. ¿Alguna duda sobre esto? Esta parte de gramática, ¿alguna duda o todo claro? ¿Lo pueden repasar después Sí, igual? profe, yo quería preguntar algo. Sí, sí. Que se ocupan esos dos puntos, pero el de arriba es un punto y el de abajo es una coma. ¿Qué significa eso? ¿Dónde sale un punto y una coma? ¿En cuál? O sea, no sale, pero tenía la duda. Pero aquí no sale. Ah, dice usted no, aquí claro, o sea, aquí estamos viendo específicamente los dos puntos, pero usted me pregunta por el punto y coma, ¿o no? Sí, ¿qué tiene de diferencia? Ya, a ver, acá, aquí el punto y coma es cuando tú transitas de una idea a otra. Es como acá, por ejemplo, tenemos que son para ejemplificar, ya que sirve como para ejemplificar lo que tú dijiste. En cambio, el punto y coma es cuando tú vas a cambiar de idea, pero sin cambiar de tema. Es como que sigue hablando de lo mismo, pero cambiaste el enfoque de lo que está diciendo, pero sigue hablando del mismo tema. Para eso se ocupa el punto y coma. Habría que buscar ejemplo, pero es como, por ejemplo, el contrario del punto seguido. El punto seguido y el punto aparte implica que tú cambias de tema, vas a hablar de otra cosa. En cambio, el punto y coma, tú vas a seguir hablando del mismo tema, pero vas a hablar desde otro punto de vista sobre el tema, pero sin cambiar de tema. No sé si se entiende. Sí, sí, profe. Ya, eso es, ya, súper. Muy bien, Gracias. de nada. Bien, sí, es muy común que la gente tenga duda a veces sobre el punto y coma, porque no es tan, o sea, cuando se usa, no sé si está siempre usado correctamente, pero es como les decía, los puntos seguido y aparte son para cambiar de tema y el punto y coma es hablar del mismo tema, pero desde otro punto de vista, ¿ya? Bien, pasemos a la página 208, y es un poco lo que vamos a ver hoy día, es a modo de síntesis de los medios de comunicación, ¿cierto? Y lo que hemos trabajado durante los distintos textos que se han revisado, ¿ya? Bien, página 208 entonces, dice medios masivos de comunicación, ¿ya? Vamos a ir recordando. Voy a ver si puedo cerrar la pantalla, porque a ver, o minimizarla. Deme un segundo, em, porque quiero que se pueda ver. Renzo, no estoy viendo el libro ahora. A ver, ¿será porque yo minimicé o no? ¿Los demás lo ven? No lo sé, yo lo sigo viendo. Yo lo veo, profe. Yo lo veo. Yo igual. Ujú. Ya, puede ser que yo lo... Déjenme ver qué puedo hacer. Em,
A ver, ahí creo que ahí sí, ya súper, 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 ahí lo logré. Ya, muy bien. Respecto a esto, dice medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación son canales de información dirigidos a una gran cantidad de público, ¿cierto? Eso es lo que diferencia con los medios privados de comunicación, como por ejemplo los chats o cuando uno habla cara a cara con alguien. Esos serían como medios privados, ¿cierto? En cambio, los medios públicos llegan a una gran cantidad de personas, como las redes sociales, como el internet, la televisión, los diarios, etcétera, en el que cada receptor es anónimo, ¿cierto? Porque difícilmente vamos a ver a todas las personas en particular a la que llegó la información, ¿cierto? Algunos de estos medios son la prensa escrita, la radio, la televisión e internet, ¿cierto? Y respecto a esto para recordar, porque esto ya se ha visto anteriormente, ustedes saben que hay 4 funciones centrales en los medios de comunicación, ¿cierto? Y esas funciones son principalmente, o las que deberían primar, ¿cierto? Es informar y formar opinión. Sin embargo, sabemos que no siempre son las que más están presentes en los medios de comunicación, ¿ya? Respecto a informar, ¿cierto? Pues comunican diversos temas de actualidad para que las personas sepan lo que ocurre en su contexto próximo y en el mundo. O sea, ¿verdad? Que sepamos lo que ocurre tanto acá a nivel nacional, a nivel local, por ejemplo, acá en Copiapó, la región, o a nivel del mundo, en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Pero que nos informen de lo que está sucediendo en el momento, en el día, ¿cierto? Esa es parte de la información, ¿ya? Donde obviamente se cumple principalmente los noticiarios, por ejemplo, el noticiero, y también en algunas noticias, ¿cierto? En los diarios, etcétera, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de textos o programas también, si lo vemos desde el punto de vista televisivo, perdón, donde está formar opinión. Formar opinión ya que cada medio posee su propia línea editorial. Esto es bien importante que lo tengan claro, porque cada medio en el fondo tiene su punto de vista sobre los temas. ¿Ya? Y eso es porque algunos son más conservadores, otros son más críticos, otros son más liberales, en fin, ¿ya? Pero en el fondo cada medio tiene su propia línea editorial o su enfoque para abordar los temas. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan cuál es la línea editorial del medio o hacia dónde apunta, porque también va a cierto público, ¿ya? Y por lo mismo no va a ser, a pesar que se entregue la misma información, se le va a enfocar desde un punto de vista diferente. Entonces, en ese sentido, es importante. Entonces, se entiende por línea editorial como la orientación ideológica, ¿ya? Del medio, la que se muestra la selección e interpretación de los contenidos publicados, lo que influye en la opinión de sus receptores, ¿ya? Y también tenemos la función de educar, que lamentablemente cada vez se da menos, pero dice, dado que transmiten contenidos culturales y valóricos que resultan un aporte para la sociedad, ¿ya? Podríamos ver ahí programas quizás como Tierra Adentro en su tiempo, ahora quizás lugares que hablan con el Pancho Saavedra, ¿cierto? Pero que también mezclan lo de entretención, porque vivimos, bueno, no es lamentable, pero vivimos una sociedad muy de la entretención, entonces se mezclan a veces contenidos culturales, como para conocer en este caso más de Chile, pero desde un punto de vista también televisivo de entretención. Y los demás programas que, como ustedes conocen, las películas, las series o cualquier canal o cualquier programa que donde busque, ¿cierto?, que las personas se distraigan. Por ejemplo, también los programas de farándula también caben dentro de lo que es la entretención, los reality shows y todo ese tipo de cosas también, ¿ya? Pero también las series y las películas. Me imagino que esto queda claro, ¿cierto? O sea, lo de las funciones, porque eso ya lo hemos visto, ya esto a modo de repaso. Una de las funciones entonces de los medios de comunicación es la de informar y generar espacios de opinión para la comunidad. Esta es la labor que cumplen, por ejemplo, diarios, revistas, medios informativos online, ¿cierto? Que también están en esas plataformas, y noticieros de radio y televisión. Los mensajes que comunican los medios masivos permiten a los receptores saber qué es lo que ocurre en su entorno cercano y también en el global, lo que comentaba, a fin de conocer los hechos de actualidad, reflexionar sobre ellos para formarse una opinión y eventualmente comunicar dicha opinión a través de estos mismos canales, ¿cierto? Dado el amplio público al que llegan sus mensajes, los medios masivos de comunicación tienen gran influencia e impacto en la población. Por ejemplo, pueden ser de ayuda para la difusión de información en una situación de emergencia, o sea, por ejemplo, cuando hay temblores, terremotos, cuando fue el tsunami o el aluvión también acá, también sirven también como medios de emergencia, o generar cambios en la forma de pensar o en la visión que tiene él o los individuos en relación con el hecho de la realidad, como considerar positiva o negativamente una reforma política. Por ejemplo, justamente ahora que estamos en esta etapa del plebiscito, del apruebo o el rechazo, ¿cierto? Todo lo demás, claro, también sirve para eso, para plantear posturas sobre las distintas campañas ideológicas, políticas, sociales, etcétera. ¿Ya? Pregunta para ustedes. ¿Qué influencia podría tener en los receptores la visión comunicada sobre la ambición del reportaje?
¿Creen ustedes que contribuye, por ejemplo, a este enfoque, a esta función de formar opinión y por qué? ¿Contribuye o no contribuye a formar opinión este reportaje y por qué? ¿Qué piensan ustedes? El reportaje que leímos sobre la ambición. ¿Qué piensan ustedes? ¿Contribuye o no contribuye a formar opinión y por qué? ¿Los escucho? ¿Las escucho? Sí contribuye a formar una opinión, ya que igual nos habla mucho de las opiniones de los autores, de las fuentes que había, y hay opinión en el propio texto. Entonces, sí da postura del tema, entonces igual puede hacernos una opinión. Excelente, Renzo. Muy bien, muy bien. Eso es, súper, muy bien, muy bien. Sigamos avanzando. Página siguiente, o sea, bueno, el apartado siguiente, por favor. Y ahí sí. Evaluar mensajes de los medios. Ya es importante, ¿cierto?, que nosotros seamos capaces de evaluar críticamente los mensajes de los medios de comunicación. Ya es importante que no creamos todo lo que aparece en los medios, que aparece en Internet, que aparece en la televisión completamente, sobre todo lo que aparece en Internet, ya, sino que tengamos un juicio de valor, una perspectiva más crítica cuando leemos, cuando vemos información en estos medios. Ya dice. Los medios masivos de comunicación cumplen un rol fundamental en la sociedad, especialmente en un mundo interconectado, ¿cierto? En esta sociedad globalizada que veíamos en otra clase, como el de hoy, donde cada vez es más fácil acceder a la información y difundirla. O sea, por lo mismo, es que ustedes se acuerdan cuando veíamos el concepto de la fake news o noticias falsas, o sea, por esta misma idea de que es tan rápido ahora que llegue información, muchas veces la gente no contrasta, no compara la fuente y cree lo primero que llega, ¿cierto? Y llegan muchas noticias falsas por internet que van circulando, y como son más impactantes, más llamativas, la gente las comparte y cree mucho más rápido en ellas, pero por eso es importante contrastar las fuentes. Es en este contexto que el concepto de veracidad de la información se torna indispensable. Uno de los fundamentos del periodismo es la misión de entregar información verdadera, confiable, fiel a los hechos que se comunican. Para lograr este objetivo, el periodista debe recurrir a fuentes confiables, protagonistas del hecho, testigos directos, documentos, etc. Tarea que conlleva un cuidadoso trabajo de investigación. O sea, por eso son más confiables, ¿cierto?, las fuentes de, claro, en este caso son más confiables, por ejemplo, ver las fuentes que avalan lo que aparece en televisión, en los diarios, porque los periodistas, aunque se demoren más en presentar la información, más que las redes sociales, pero de alguna manera corroboran mucho más la información, más que lo que aparece en Internet, ¿ya? Entonces, claro, esa idea, esa estrategia nos ayuda a verificar la veracidad de la información, entonces, y que es parte, como les decía, de esta misión del periodismo, donde los periodistas deben recurrir a fuentes confiables, ¿cierto? Como protagonistas de los hechos, testigos directos, los documentos oficiales, tareas que conlleva, ¿cierto? Entonces, un cuidadoso trabajo de investigación. Nosotros, como receptores de los mensajes de estos medios, debemos ser capaces de evaluar la información para determinar qué tan confiables resultan los hechos que se nos comunican. Observa el análisis de los siguientes fragmentos del reportaje leído. Observemos entonces acá este fragmento. Dice, la ambición a priori, o sea, antes de señalar lo que dice a continuación, no parece una palabra negativa según el resultado de la RAE, ¿cierto? Todo lo contrario es el deseo de llegar más allá, de descubrir nuevos territorios, de explorar vías para conseguir mejorar nuestra vida, la razón por la que la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de los años. O sea, esta idea que comentábamos positivista de la sociedad de ir avanzando y progresando constantemente. Pero la pregunta dice, ¿por qué resulta confiable la explicación de este párrafo? ¿Qué es lo que hace confiable o que de alguna manera que la información que se entrega en ese párrafo, ustedes digan, ah, no, es creíble lo que aquí aparece? ¿Qué le hace creer, cierto, o que esa información es confiable, la de ese párrafo? Porque utiliza una fuente reconocida. Exacto, que es la Real Academia Española, ¿cierto? Y que además tiene prestigio. Muy bien, excelente. Todos claro con eso, ¿cierto? De lo que le da confiabilidad a una. En el fondo son las fuentes de información. Cuando las fuentes son confiables, cierto, el texto o lo que se dice también es confiable. ¿Ya? Página 209, entonces. Ya para que sigamos avanzando. ¿Ya?
Después aparece otro ejemplo, dice, es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad, o al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que sean más en la universidad y se gradúen en mayor número. Pero sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente. Todavía hay una baja representación de las mujeres en los puestos directivos y una gran desigualdad salarial. ¿Qué les parece en comparación al párrafo anterior? ¿Es confiable este párrafo o no es tan confiable o igual de confiable que el párrafo anterior? Este párrafo. ¿Y por qué? Se puede considerar confiable por el tema de que se ve muy a menudo en la vida diaria. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Sí, es verdad que se ve en la vida diaria, pero no sé si es tan confiable porque no sale como eso, lo que salía antes de la Real Academia. Exacto, exacto, eso es. Ya, no es que la opinión esté mal, no es que la opinión que plantea el autor esté mal, porque puede darse y a lo mejor ustedes lo pueden ver ejemplificado, pero resulta que acuérdense que el reportaje es sobre todo, aunque incluya opiniones o entrevistas, es sobre todo un texto informativo. Entonces, necesita que la información que se dice sea lo más veraz, lo más confiable posible, ¿ya? En ese sentido, cuando hay fuentes que respaldan, por ejemplo, personas que son autoridades en la materia, ¿cierto? Por ejemplo, o que tienen relación al tema, como las cuatro entrevistadas, ¿ya? Y la fuente como la Real Academia, sí permiten confiar en el párrafo. Sin embargo, este párrafo en particular, el que estamos viendo ahora, solamente son opiniones de la autora del reportaje. Y aunque la autora sí sea prestigiosa y todo lo demás, pero tiene que respaldar con opiniones de expertos o estadística o datos para darle de alguna manera mayor confiabilidad a lo que dice. Ya, ella dice, es evidente que las chicas jóvenes, después dice, o al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que sea más en la universidad. O sea, todo se basa en opiniones. Entonces, cuando solamente son opiniones, es menos confiable que cuando hay fundamentos como estadística, datos, fuentes, ¿verdad? O personas entrevistadas que le den confiabilidad. ¿Se entiende la diferencia entre el párrafo anterior y este? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Sí, cierto, porque carecía de investigaciones, de estudios, ¿verdad? Y era solamente una opinión. Entonces, cuando predomina la opinión, es menos confiable que un párrafo donde aparecen fuentes que lo respaldan, ¿ya? Recuerden que eso es muy importante para una argumentación o, en este caso en particular, para dar en mayor detalle cierto, el punto de vista, ¿ya? Después dice, para Ana Martín, directora de Planificación Estratégica de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa World the Talk para empoderar a las mujeres frente a los hombres a nivel laboral, la respuesta es parecida. Desgraciadamente sí, suena negativa como tantas otras cosas que aplicadas a un hombre son maravillosas, pero no en el caso femenino. ¿Notan alguna diferencia entre este último párrafo y el anterior? ¿Cuál notan o no notan ninguna diferencia? La persona que está haciendo el comentario. ¿Ya qué pasa con esa persona? Ahora es ahora es una persona con un rango, es una directiva. Exacto, es confiable, ¿verdad? Porque se relaciona con el tema. ¿Y ella da su opinión o no da su opinión? O sea, me refiero, ¿la opinión de quién es? ¿La opinión es de la directiva, o de la directora, o la opinión es de la autora del texto? ¿De quién es la opinión que aparece allí en ese párrafo? ¿De Rebecca Rus, la autora del texto, o de la entrevistada? ¿De quién es la opinión ahí, en ese párrafo? De la entrevistada, ¿Ya? ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo nos damos cuenta de que es de la entrevistada la opinión? Por las comillas que se usan. Exacto, ¿verdad? ¿Se recuerdan que delante estábamos viendo el uso de los dos puntos? Que veíamos que cuando para citar lo que alguien dijo ocupábamos los dos puntos también. Aquí se ocupa ese uso de los dos puntos y tenemos, claro, que como les digo, cuando se cita a alguien, por ejemplo, en los textos académicos, cuando se cita a alguien que es experto o alguien que ha abordado el tema, se ponen los dos puntos y se abren las comillas. Entonces, las comillas es la opinión, pero es la opinión de alguien que se está citando, ¿ya? Entonces, a diferencia del párrafo anterior, si bien es una opinión, pero es una opinión de alguien, y por eso está entre comillas, porque no es la opinión de la autora del texto, sino de alguien a quien entrevistó. Entonces, por eso también es confiable, porque es la opinión de, entre comillas, de una experta o de alguien que tiene que ver con la materia, ¿ya?
¿Se entiende, cierto, la diferencia? ¿Sí? ¿Se entiende porque no es una mera opinión como en el párrafo anterior y por eso es más confiable? ¿Se entendió eso? Sí, Sí, profe. profe. Ya, muy bien. A partir del análisis se puede decir que la información entregada en el reportaje es veraz, en tanto sus fuentes tienen directa relación con el tema tratado. O sea, entre mayor cantidad de fuentes que respalden lo dicho, más veraz va a ser el reportaje y la información o el tipo de texto. No obstante, existen ciertas afirmaciones de la redactora que no cuentan con un respaldo claro, como el que veíamos en el segundo caso, como ocurre con la relación entre ambición y número de estudiantes universitarios. Esto nos lleva a otro aspecto importante de evaluar, la suficiencia de información, que lo vamos a analizar a continuación igual, ¿ya? Revisar la confiabilidad del medio en que se publica el texto que lees también es una manera de evaluar la veracidad de la información. O sea, si queremos, como bien les decía anteriormente, saber si la información es veraz, si lo que se dice realmente es así, es bueno contrastar con al menos una fuente más de información, al menos contrastar dos fuentes de información, ¿ya? Actualmente existen diferentes sitios web donde se publican noticias falsas o fake news, las que luego se difunden por las redes sociales, por lo que es imprescindible distinguirlas de aquellas fuentes que sí son confiables, que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿ya? Bien, entonces el concepto de suficiencia. El concepto de suficiencia se relaciona con la cantidad de información que entrega un texto y que permite al receptor evaluar si es la necesaria para considerarse informado, ¿ya? O sea, si es que en este texto, reportaje, que debe ser predominantemente informativo, pese a que tenga entrevistas y opiniones, ya, pero debe predominar la información, por lo tanto, la cantidad de entrega de información que acá aparezca debe ser lo más confiable o suficientemente posible, ya, que en este caso podríamos decir que sí, que predomina una buena cantidad de entrega de información que lo respalda, ya. Ten en cuenta que solo al estar bien informados podemos elaborar una opinión, de lo contrario tendremos una mirada parcial del tema. En general, las noticias que están en desarrollo, los textos que no indican sus fuentes o que no señalan los datos sobre lo que sostienen ciertas afirmaciones, son casos en los que no existe suficiente información y debemos consultar otros medios para ampliarla. O sea, si realmente queremos informarnos y tener una opinión más certera, más precisa y más amplia sobre el tema, debemos ojalá buscar en más de una fuente de información o buscar fuentes confiables. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta o todo ok? ¿Todo bien? ¿Todos claros? ¿Todas claras? ¿O no? Bien. Muy bien. Lleguemos entonces a la parte final que dice reflexiona sobre tu trabajo en la subunidad, ya para ir cerrando esta clase. Hay algunas preguntas para ustedes, dice, y creo que se la ha hecho igual en el quiz, dice, ¿cambió tu forma de leer los mensajes que transmiten? ¿Qué piensan ustedes sobre lo que hemos revisado estos meses sobre los medios de comunicación? ¿Se consideran ahora un poco más críticos? ¿Ven de otra manera los medios de comunicación? ¿Ha cambiado su forma de ver los medios de comunicación, de leerlos? ¿Qué me podrían comentar? ¿O sienten que no? ¿Qué, qué me podrían comentar? ¿Han sido más críticos ahora cuando leen algo, cuando se informan, o siguen teniendo la misma visión que antes? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué me podrían comentar? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿O creen que no ha servido o sí le ha servido? ¿Cómo veían los medios de comunicación antes? ¿Lo veían igual que ahora? ¿O no? Chicos, chicas. Para mi caso sí me ha servido para leer de una forma más crítica texto informativo, para poder visualizar mejor las fuentes que se usan y para no dejarse llevar solo por opiniones y tampoco caer en noticias falsas. Exacto. Muy bien, Renzo. Qué bien, qué bueno. Me alegra que le haya sido útil al respecto. Súper bien, súper bien. Y ojalá, bueno, que lo mismo vaya pasado en todo. Y los demás también. ¿Qué más me podrían comentar? ¿Se le ha hecho igual ahora más entendible estos temas? ¿Logran diferenciar los tipos de textos? ¿Qué le ha parecido? ¿O sienten que todavía les falta comprender algunas cosas? Chicos, chicas, es un momento de... Profe, yo creo que de cierta forma es muy bueno, además de lo que dijo el Renzo. Puedo agregar a ese comentario de él que ahora por lo menos sé que tengo que como ampliar mi mirada y buscar mucho más recursos informativos, ya sean columna de opinión o algo verídico para poder
tener un pensamiento mucho más crítico sobre el tema que se habla. Súper bien, muchas gracias. Muy bien, eso es también, ¿verdad? Esa idea del pensamiento crítico. Cómo pueden ustedes también cuestionarse un poco más allá? ¿Cómo pueden tener su propio punto de vista? Porque es importante no solamente informarnos, que no está mal informarse, pero después de informarnos viene ese otro paso. ¿Cómo puedo hacer para tener un punto de vista más crítico, más observador, que no solamente sea un punto de vista tan parcial, ya, sino que realmente logre mirar un poco más crítico de manera más crítica lo que está pasando a su alrededor, en la sociedad, en la realidad, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, ¿en qué se fijan entonces ahora? En qué consideran relevante que deben fijarse al momento de leer una noticia, un reportaje o cualquier texto periodístico? ¿En qué sienten que deben fijarse ahora? Bueno, que igual lo han dicho, pero en qué se deben fijar entonces ahora? Bueno, que siempre deberían fijarse, pero ¿en qué se deben fijar cuando lean un texto periodístico? De cualquiera sea el tipo, noticias, reportajes, columnas, etcétera. ¿En qué hay que fijarse entonces? La fuente en la que se basa y se saca la información. Exacto, la fuente de información, si es confiable o no es confiable, si te entrega suficiente información, cuál es la línea editorial del medio, quién lo dice, si es experto o no es experto y por qué, etcétera, etcétera. Bien, chicos, ¿quién estaba compartiendo pantalla? Le agradezco mucho. Terminamos por hoy respecto a la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar. Ahora se le subió el quiz ya en comparación a otro curso, por ejemplo, el segundo A. Ellos hicieron un quiz más, ya porque ustedes perdieron la clase del día viernes 25 por las fiestas patrias, o sea, la actividad que había. Entonces van como una semana desfasados. Vamos como a la par, solamente que ustedes con un quiz menos, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras no hay problema en eso, ¿ya? Pero el quiz ya se les debería haber subido para que lo puedan hacer durante el día, que tiene que ver un poco sobre el tema de la ambición que vimos delante y también un poco los prejuicios, los estereotipos también para que lo vayan reflexionando, ya sobre todo con el reportaje que habíamos leído. ¿Alguna consulta, algo que no esté claro, algo que quieran preguntar? ¿Llegó alguien después? ¿Llegó alguien después o no? Sí, profe, la Isabela Infanta. Ya, denme un segundo, voy a ver si puedo... Ya, Isabela, además de Isabela, ¿llegó alguien? ¿No? ¿Nadie más? Además de Isabela. Bien, chicos, voy entonces a ver, déjenme ver si puedo. Ahí sí, pude. No puedo minimizar la pantalla. Ya, pero de todas maneras, entonces voy a anotar a Isabela. Ahí sí. Ya, además de Isabela, nadie más. Por ejemplo, no, Montserrat Zuleta. ¿No? ¿No ha llegado? Montserrat. ¿No? O Martina Barrios, Diego Donoso, Franco Ibáñez, ninguno de ellos. Bien, chicos, entonces me despido, cuídense mucho, que tengan perdón, un buen fin de semana, que aprovechen de descansar igual, estudien para la evaluación formativa, ya aprovechen este tiempo porque la próxima semana se les viene más o menos pesado y tienen un montón de evaluaciones formativas, ya. En el caso de la evaluación formativa de lenguaje, de esta asignatura, va a ser, bueno, como en todas las asignaturas van a ser preguntas de alternativa, pero acá van a ser de comprensión lectora. Ya van a tener que leer algún tipo de texto, por ejemplo, reportajes, noticias, ya, o textos como los que hemos visto, y ustedes van a tener que aplicar, cierto, comprensivamente, cierto, la lectura, ya. Entonces, ¿qué les sugiero? Les sugiero, si es que tienen tiempo, ver algunas clases que tengan dudas o también ver el material, ¿verdad? Los tipos de texto. ¿Por qué les sirve ver los tipos de texto? No es tanto para aprendérselos de memoria, sino, por ejemplo, para saber que si leo una noticia, la mayor cantidad de información o lo más relevante se va a encontrar de manera sintetizada en el primer párrafo, que es el leado entradilla. Por ejemplo, si leo un reportaje, saber que el reportaje va a ser predominantemente una información, pero también van a haber entrevistas y puedo ampliar la información. Se lee una carta al director, saber que es un texto de opinión, lo mismo que una columna y así. Entonces, por ese tipo de cosas que les va a facilitar la lectura, es importante saber para qué nos sirve, ¿cierto?, ese tipo de texto. Bien, chicos, eso, que les vaya muy bien, hagan el quiz hoy día y estudien, ya para que les vaya bien. Cualquier duda me consultan igual la próxima semana, ¿ya? Nos vemos, la evaluación formativa es el próximo miércoles 14, así que se cuidan mucho, ¿ya? Eso, que estén muy bien. Chao, chao a todos, a todas. Chao, chao. Chao, profe, gracias por la Chao, clase. Chao, profe, profe. que estén bien, Igual, chao. chao, Chao, profe. chao. Chao, 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 profe, esté cuídense. bien. Igual ustedes. Chao, chao.
Muy bien, que esté muy bien.